lo que se refiere a ojo y el sistema visual, que hay cosas que sí no tratamos en el semestre pasado, pero mucho de esto realmente no es material nuevo, no es material nuevo. Cuando hablábamos, se recuerdan, en el semestre pasado les dije que la fisiología del sistema nervioso central estaba tan unida a la neuroanatomía que realmente no era lógico ni siquiera separar las dos cosas, y que veíamos bastante sobre cuestiones de funcionamiento en el curso de neuroanatomía, precisamente por esto. ¿Okay? Realmente aquí es el ejemplo clásico de que la forma y la función van completamente unificados, ¿ok? Y por lo tanto, mucho de esto pues va a parecer como dice sustancia vieja, pero solamente estamos haciendo en parte un repaso, en parte estamos integrando algunas cosas que en el semestre pasado no lo habíamos integrado, no habíamos visto completamente la conexión del asunto por razones de tiempo, pero aquí sí te vas a dar cuenta cómo las piezas del acertijo se unen sin sin junta visible, vaya. Entonces, el tema de hoy va a ser sobre la integración de la sensibilidad. De la sensibilidad, para ser correcto, somática. Vamos a tratar un poco de la sensibilidad visceral, pero eso no es el núcleo de la discusión hoy. Ok. Si ustedes se recuerdan, los sistemas somatosensitivos, o sea, toda aquella ruta que viene desde algún tipo de receptor, ya sea interoceptivo, principalmente en el caso de la propiocepción, o exteroceptivo para todas las sensibilidades del sistema de lo que llamamos sensibilidad general o sensibilidad común, tienen una serie de rutas que pasan a través de una de las estructuras en la sustancia gris de la médula o del sistema de núcleos en el tallo, lo que llamamos la columna, ¿se recuerdan? Aferente somática general. Todas estas rutas tienen que pasar hacia el tálamo y del tálamo a la corteza para su procesamiento, para su integración consciente. Ahora, estas rutas vamos a empezar a clasificarlas desde afuera para adentro. Y básicamente tenés tres tipos de receptores aquí que nos interesan para constituir lo que es sensibilidad común. Uno son los mecanorreceptores externos, o sea, la sensibilidad de tacto en sus diferentes movilidades. Recuérdense que, como decíamos en semestres pasados, el tacto no es un sentido, es la percepción de una serie de sistemas receptores que pudiera considerarlo como sentidos separados que se juntan. ¿Ok? Aquí tenemos la detección de presión y contacto, la detección de vibración, la detección de las modalidades discriminativas del tacto, pero recordando que la discriminación no es una función del receptor, es una función de la corteza. Segundo paquete, tenemos los nociceptores, básicamente y dentro de los mecanorreceptores también tenemos el concepto de la interocepción mecánica, o sea, la propiocepción, el sentido de posición y estado, mejor manera de decirlo es el estado de las diferentes partes corporales, o sea, en qué posición están, si se están moviendo y con qué dirección, con qué fuerza estás haciendo contracción muscular, ¿ok? Etcétera. Luego tenés los nociceptores, que básicamente implican la sensación de dolor y picazón y comezón, que es
esencialmente el mismo sistema interpretado de una manera diferente o para situaciones de menor intensidad. Y 3, la sensibilidad térmica. Los 3 sistemas van a converger hacia, decíamos, la integración en tálamo y corteza, pero siguen rutas diferentes. ¿Okay? Hablamos de que hay, de hecho, 2 sistemas sensitivos, porque vamos a considerar desde el punto de vista neurofisiológico, y los 2 sistemas sensitivos son independientes y son paralelos. ¿Ok? O sea que, si ustedes se recuerdan, cuando vemos la arquitectura básica de la médula, vamos a ver acá. Déjame poner un poquito con los receptores, solo para recordar. Aquí tenemos, no tenemos David Chinchi. Vale. Entonces tenemos, decíamos, 6 tipos de receptores. Vamos a empezar de afuera para adentro, dije, con los receptores. Tenemos 6 tipos de receptores. La terminación nerviosa libre, el receptor de Merkel y los 4 receptores encapsulados. Pacini, Krauss, Ruffini y Meissner. ¿Okay? Estos receptores están, ya sabemos, distribuidos en la unión entre la dermis y la epidermis o en la capa superficial de la dermis. Y su distribución, aunque generalmente están presentes en todo el organismo, no es ¿cómo diría? Homogénea, sino que obviamente esta distribución es proporcional. Recuerden, la finura de la sensibilidad, no su presencia, la finura de la sensibilidad se basa en la densidad de receptores por área de superficie. O sea que decimos tenemos X número de receptores por milímetro cuadrado, por centímetro cuadrado, y mientras más receptores hay, más es la precisión del sistema sensitivo. De hecho, en algunos puntos vamos a tener, vamos a ver si se ve acá. Vamos a ver si se dan acá. ¿Dónde están? Acá. Algunas veces estos receptores se van a agrupar. ¿Okay? En particular, vamos a tener un tipo de estructura acá que no mencionábamos en el semestre pasado, pero que es visible. Es eso que está acá. Es lo que se llama un receptor de higo, receptor de en cúpula. Ves que acá, vamos a poner nuestra lápiz. Esto que tenés acá son una serie de receptores de Merkel en azul. Todos están conectados a la misma fibra, fíjate. Todos convergen a una misma fibra mielinizada que sabemos que es una fibra de tipo A-beta. A-beta 1, una fibra A-beta 1 rápida. Y que van a enviar una sola señal hacia el sistema de la médula. Fíjense que incluso hay una pequeña cúpula. Estos receptores de higo, en particular, lo que están haciendo es que forman un risco. Aquí podrías tener otro. Y mira la estructura. Ve que forman papilas. Estas papilas, por ejemplo, están en la cresta de la huella digital y por lo tanto me representan puntos. Ahora, si yo tengo otro receptor de higo acá, todos convergiendo, los receptores a la misma fibra, ahora yo puedo discriminar. Gran parte de la discriminación depende del hecho de que puedo comparar la señal de uno con la señal de otro. Y estos receptores en particular
se adaptan lentamente, por lo tanto, me ayudan para mantener una señal que está siendo enviada constantemente a la médula y me están dando una señal que me sirve para que en el tálamo la filtre y la utilice para hacer discriminación. ¿Ok? Es más, como son receptores de adaptación lenta, te van a dar una sensación que creo que todos conocemos. Vaya, por ejemplo, yo te pongo, vamos a ponerte, no sé, algo apretado. Tenés un zapato que te aprieta un poco, sentís la presión y después que te quitaste el zapato sentís que todavía te queda apretando por un momento, ¿ah? ¿Te ha pasado eso? O no sé. Aquellas de ustedes, por ejemplo, que usan ropa generalmente, la mujer generalmente usan ropa un poco más apretada. Y entonces cuando soltás la ropa, todavía sentís la presión, es porque estos receptores siguen transmitiendo una fracción de segundo después después de que se hizo ese estímulo, esa adaptación lenta, es lo que da ese fenómeno, como que dice, de la prenda fantasma, ¿ok? Porque aquí tenemos que ver que hay, de hecho, dos posibilidades. Uno es un receptor, por ejemplo, los receptores de Pacini, que se adaptan rápidamente y que transmiten su señal en pulsos cortos que cesan rápidamente, y receptores como el de Merkel que se adaptan más lentamente, toman una fracción de segundo más en empezar a transmitir, pero una vez que cesó el estímulo, la actividad de ellos disminuye con una pequeña demora. ¿Okay? Esa percepción de la demora, yo puedo comparar, sabiendo que los dos receptores están en el mismo sitio, comparar la señal de uno y del otro y ver que si termina más o menos rápido. Otro punto que me ayuda para la discriminación. ¿Ok? Entonces, si yo tomo la señal de esos receptores, ¿vale? Entonces, vamos a ver que evolutivamente surgieron dos sistemas, como decía, paralelos. Uno, decíamos, eran las primeras modalidades, las formas más crudas de sensibilidad que me formaron lo que llamamos el sistema del cordón lateral. ¿Se acuerdan de todo eso? ¿Ah? Hello. Sí, doctor. Le dijiste un sí con esa cara de... Sí, bueno. ¿Ah? Vayan a repasar lo que se dicen, vayan a leer. Esto no es nuevo, solo que lo tienen que volver a revisar. ¿Eh? En la mayoría de las otras secciones se van a meter 3 o 4 semanas en esto, no hace falta. Entonces, 10 días vamos a estar fuera de esto y listos para terminar el parcial. Ok. Entonces, veámoslo desde el punto de vista evolutivo, desde el punto de vista de propósito. Originalmente, tu sistema del cordón lateral, ventral y lateral, para ser más correctos, corresponde a las primeras necesidades de detección que había. Uno era, obviamente, la nocicepción, o sea, sistema para mantener dolor, que es obviamente necesaria para cualquier organismo. Una de las primeras cosas que tenés que ser capaz de detectar es precisamente la detección de lesión. Por razones evidentes. Si no, serías capaz de andar por ahí desplazándote, qué sé yo, con algo clavado adentro. ¿Ah? Y dos, la detección de lo que vamos a llamar contacto o tacto no discriminativo, tacto protopático. Sencillamente detectar que estás en contacto con algo. No, este sistema no te va a permitir detectar las características del objeto, solamente te dice que está ahí. Hasta cierto grado. ¿Eh? No es que sea completamente on-off, pero
pero no te da la finura que te va a dar el otro sistema. Y 3, la detección de temperatura. ¿Ok? Incluso en especies bien primitivas, por ejemplo, en un pez. Es decir, bueno, la detección de contacto, de tacto es bien poco utilizable porque generalmente no vas a tocar nada. La detección de dolor, pues ya dijimos, es obviamente necesaria. Y la detección de temperatura en este caso también es necesaria, porque acordate que estos peces dependen de detectar la temperatura de su medio y buscar su temperatura ideal. Si el agua está muy fría, me voy a un lugar donde esté tibio, o viceversa. Entonces, este sistema original empezó como un grupo de fibras en el cordón ventral de la médula, o sea, que alimentaban el cordón ventral de la médula y que en este momento esas fibras estaban principalmente, originalmente, conectadas más con estructuras del tallo. Posteriormente, estas estructuras empezaron a alimentar también al tálamo. Y al mismo tiempo que empezaba a desarrollarse el tálamo como un receptor de señal, estas fibras que se estaban quedando limitadas, por así decirlo, eran muy pocas para ser de verdadera utilidad, empezaron a hacer extensiones hacia el cordón lateral. Y entonces tenemos que los tractos del cordón ventral y del cordón lateral son esencialmente lo mismo en términos funcionales. ¿Ok? Hablo de la sensibilidad, por supuesto. En términos funcionales, trabajando en general contralateralmente por razones de seguridad, o sea, evitar tener que una lesión localizada en un sitio me lesionara también las fibras y me dejara un hemicuerpo sin sensibilidad. Ahora, este sistema de cordón lateral te sirve para los propósitos básicos, pero el problema empezó particularmente con 2 cosas. Uno era la manipulación de objetos, o sea, el hecho de que si yo solo pudiera detectar que tengo algo en la mano, pero no pudiera determinar la textura y características, me sería muy difícil manipular objetos. 2, supone que estoy utilizando algo pequeño, palillo, como dicen en japonés, parillo. El sistema del cordón lateral no tiene la suficiente detección de receptores como para poder realmente sentir un objeto tan pequeño y por lo tanto, si no puedo sentirlo, no puedo manipularlo con precisión. O sea, en el sentido de que sería como que yo quisiera manipular esto con guantes gruesos, de esos guantes de soldar. ¿Has visto el guante de soldador? Tratar de manejar algo con esos guantes de soldar es un castigo, ¿ok? Un castigo, ¿no? Y mucho menos que quisiera hacer una tarea fina, ¿ok? Una tarea fina y me quisiera poner a, qué sé yo, a pintar las hojitas de los instrumentos, ¿va? Si no tengo sensibilidad, no lo puedo hacer. ¿Ya? Entonces, entra un sistema nuevo, el sistema lemniscal dorsal o sistema del cordón dorsal, que es esencialmente un sistema, el cordón dorsal, decíamos, es esencialmente sensitivo. O sea, ahí no hay fibras motoras que nos interesen mucho para nuestra discusión. Y este sistema tenía 2 características diferentes. Primero, que los tractos en el cordón dorsal son mucho más grandes en términos de cantidad de fibras, o sea, manejan más fibras, por lo tanto, más densidad de receptor. 2, son vías rápidas. Acordate del principio básico. Mientras más escalas haces en una vía, o sea, mientras más paradas haga la señal para conectarse con otra cosa, introducís una demora. Por lo tanto, las fibras del cordón dorsal se hicieron fibras más rápidas, con menos escala y con receptores, dicho sea de paso, que se adaptan más rápidamente. Porque aquí tenemos otro detalle.
necesitas un receptor que se adapte rápidamente para un sistema de transmisión rápido, si no, el sistema tiene que esperar al receptor, lo cual no es productivo porque entonces el receptor es el cuello de botella. Y estas fibras básicamente solo entraban, se conectaban y directo para el tálamo porque ya eran conscientes primariamente. Permíteme un momentito, voy a abrir una ventana. Como te decía, ya eran primariamente conscientes, porque pudiera decir que el sistema lateral, el sistema más primitivo, es consciente primariamente, pero transmitía señal a una versión bien limitada de lo que llamaríamos sensibilidad somática, una versión bien cruda de la conciencia. Ahora, estos van a una corteza que es mucho más potente, es capaz de utilizar la información de estos receptores para hacer discriminación, o sea, lo que vamos a llamar sensibilidad epicrítica, donde ya podés determinar, ya sea comparando la señal dentro del sistema o comparando la señal del sistema lateral con el sistema dorsal y darme información sobre cosas como textura de la superficie, forma, ¿ok? La integración, por ejemplo, de lo que llamamos estereognosia, o sea, la detección de forma y características por medios puramente táctiles. Entonces, los dos sistemas, como ves, evolucionan en paralelo, y funcionan en paralelo, ¿ok? Para que el sistema del cordón lateral maneje dolor, tacto protopático y temperatura, mientras que el sistema dorsal maneje las otras modalidades que vamos a llamar tacto epicrítico, propiocepción y vibración, ¿ya? Entonces, veamos cómo se ve el asunto. Las rutas neuronales acá. Ok. Entonces, vamos a ver dónde está esto. Un momento. Para entender todo el asunto, recuérdense, no importa dónde venga el receptor, ¿se entiende? En la piel. Al mismo tiempo, espérenme, antes de hablar de eso, hay un tercer sistema o una tercera versión del sistema, que es para la cara y cabeza. Recuérdense, a nivel de todo el cuerpo, las señales obviamente están entrando a un segmento medular, pero eso me deja de lado la cara y la cabeza. Y aquí es donde entramos en el sistema que vamos a llamar de la columna aferente somática general, puesto en su libro como sistema del trigémino. ¿Ok? Lo que pasa es que como hablamos en neuroanatomía, decirle sistema del trigémino nos queda cortos. ¿Por qué? Porque no todas las señales en este sistema entran a través del trigémino. Entran a la columna de núcleos que sirven al trigémino, ¿ok? Y que los vamos a llamar así, cuando realmente deberíamos llamarlo la columna sensitiva para la cabeza, ¿ok? Que tiene 3 núcleos. A ver, Paola, ¿cuáles 3 núcleos me estoy refiriendo? No me acuerdo, doctor. Déjeme ir a revisar los apuntes. Vaya, a ver, mientras revisas, Rafael. No, doctor, yo ando igual de perdido. Tengo que revisar los apuntes también. Voy a asesinar. Manuela. No, doctor, no me acuerdo. Estoy ¿En revisando. serio? En serio, los voy a asesinar a todos. El núcleo del tracto espinal, el núcleo sensitivo principal del trigémino y el núcleo mesencefálico del trigémino, que es una sola columna que te ocupa casi toda la longitud del tallo. Aquí lo que tenés es que la sensibilidad de los diferentes nervios craneales que sirven
componente sensitivo de la cabeza, que son varios. El trigémino es el más grande, pero también ahí tenés el componente del nervio intermediario, o sea, lo que normalmente le dicen la rama sensitiva del facial, pero ya mencionamos que desde el punto de vista arquitectónico es una estructura paralela, no es parte del facial. También tenemos acá la columna del nervio glosofaringeo para la sensibilidad intraoral y del paladar, incluso las fibras que vienen del nervio vago para la sensibilidad de la faringe. Estas fibras se distribuyen igual, o sea, tienen los mismos tipos de receptores, por eso llamamos sensibilidad común, porque es el mismo, son las mismas modalidades sensitivas, que entran y se van a distribuir a estos tres núcleos. El de más abajo, el más grande, es el núcleo del tracto espinal, entre paréntesis del trigémino, como aparece en su libro. Este va a manejar es el equivalente del sistema del cordón lateral, o sea, maneja las modalidades más crudas. Dolor, ¿okay? Sensibilidad térmica y tacto o sensibilidad táctil protopática. De hecho, dentro del núcleo del tracto espinal, yo tengo una distribución de esas funciones. Vamos a ver, antes de entrar en la anatomía de las vías, veamos esos núcleos. Voy a poner Paint por más rápido. Espérate. Tengo la columna del trigémino que tiene tres núcleos, ¿va? En orden, aquí lo vamos a poner a la izquierda. Núcleo del tracto espinal. Recuerden, tiene esta forma como de calabaza. Núcleo sensitivo principal. Núcleo mesencefálico del trigémino. Cada uno de ellos está manejando una cuestión. Este maneja dolor, temperatura, tacto protopático. Este maneja tacto epicrítico, vibración. Y vamos a ver, y este maneja propiocepción de la mordida. Este, por cierto, me va a manejar también propiocepción no consciente. O sea, el estado de los diferentes músculos faciales. Pero aquí lo que me interesa es en mira, la porción más, esto es por supuesto hacia aquí va hacia el mesencéfalo, esto es rostral y esto es caudal hacia la médula. En el núcleo del tracto espinal, la parte redonda, vaya, del cumbito, voy a cambiar de color. Esta parte de acá maneja dolor. ¿Ok? Mientras que la porción superior del núcleo, acá, me va a manejar temperatura y tacto. O sea que el núcleo está dividido. Fíjate que entonces este núcleo del tracto espinal es el equivalente del sistema del cordón lateral. Mientras que este de acá, el núcleo, los dos núcleos de arriba, me van a manejar el equivalente del sistema del cordón dorsal. O sea que los dos sistemas tienen su equivalente, están replicados para la cara y cabeza. Y las señales de estos van a ir a dar al tálamo. De hecho, tienen que ir a dar exactamente al mismo punto en el tálamo donde entren los sistemas de la médula. ¿Ok? Tienen que ir necesariamente a conectarse al mismo punto para integrarse a nivel del tálamo.
Como lo mencionaba, tienen que ir ahí porque para que el tálamo interprete y pueda juntar lo que son dos sistemas, dos circuitos separados o tres circuitos separados y lo junte en uno solo, porque eso te permite tener una sola sensibilidad. O sea, para todo efecto, por ejemplo, si yo tuviera estos sistemas entrando a sitios diferentes en el tálamo, entonces yo tendría básicamente dos sistemas o dos sensibilidades, una para la cabeza y una para el cuerpo. Y eso implicaría que tendría que haber un lugar donde los dos, donde los dos hagan confluencia y se encuentren. Ahora, ¿qué quiere decir? Ponerle que aquí estuviera el límite entre los dos, porque de hecho aquí está. Y entonces vengo yo y estoy pinchando acá parte del sistema que es alimentado, decíamos, médula, ya sabemos que este es C3, pero aquí transiciono al trigémino. Pero para mí, no para cualquiera de ustedes, porque lo pueden probar en casa, no existe ninguna grada, no existe ningún límite entre los dos, cosa que solo es posible porque las señales están mezclándose en un punto. Es precisamente el sistema de los núcleos talámicos, más específicamente el núcleo ventroposterior. Si no, podría tener una sensación, un problema, una paradoja, y es que si tengo dos núcleos separados, este pudiera estar detectando el mismo estímulo, este lo pudiera estar detectando de una manera y este de otra, con lo cual el mismo objeto se sentiría de dos formas diferentes. Y eso necesariamente te va a introducir confusión. Y en términos de interpretar la sensibilidad, la confusión es peor que no tener sensibilidad. Porque si yo no sé, imaginad, pongámoslo con el olfato, vaya, para que veas qué quiere decir la confusión. Suponete que vos no tenés olfato, ¿ok? No lo detectaste, no existe, ok, pero no cambió tu percepción de las cosas. Ahora, el mismo olor, a mí me huele a canela y a vos te huele como que la cocina se está quemando. El mismo olor, ¿ok? O más bien, en una misma persona, el mismo olor se puede interpretar de dos maneras diferentes en dos momentos diferentes. ¿A cuál le creo? Cuando tenés una misma modalidad interpretada de dos maneras diferentes, el problema para tu corteza es decir, ¿a cuál le creo? Y la confusión aquí no hay manera de resolver. Por lo tanto, este sistema trigeminal está enviando y está haciendo las mismas consideraciones que vamos a hablar para el sistema de la médula. Metámonos entonces con los sistemas a nivel medular. Acuérdense, todos los sistemas o ambos sistemas están recibiendo señal, de hecho, de los mismos receptores de la misma piel. Y todas las fibras que están saliendo de los receptores van a viajar por un nervio periférico. Lo que vamos a ver es que hay diferentes tipos de fibras. En una terminación nerviosa libre, decíamos, puede haber de dos tipos. La primera son las que transmiten información de dolor, particularmente de dolor visceral, ¿okay? Más que de dolor somático. Y estas fibras son fibras no mielinizadas, son fibras de tipo C, ¿ok? También la sensibilidad visceral, todavía no estamos tratando acá. O sea, el estado, por ejemplo, de la distensión de los órganos, de la notificación de lesión en un órgano, etcétera, está viajando por una fibra lenta, una fibra no mielínica de tipo C. Las otras terminaciones libres, por ejemplo, y los receptores peritriquiales y demás, que son sus derivados, van a transmitir por una fibra más rápida, mielinizada, una fibra A delta. ¿Okay? Esto incluye las terminaciones libres para el dolor somático, incluye las terminaciones nerviosas libres para la temperatura e incluye los receptores de Merkel. Todos esos receptores viajan por fibras A delta que conducen más lento. Conducen de raya a raya metros por segundo. Tienen que revisar. Mientras que los otros receptores, en particular los receptores que
se adaptan rápidamente, necesitan una fibra más rápida. En este caso tenemos una fibra A beta y las fibras A beta vienen en dos variedades. Una es una fibra A beta 1. Las fibras A beta 1 son las más rápidas, conducen de 60 a 80 metros por segundo. Ahora, receptores, por ejemplo, como el receptor de Batter-Pacini para la vibración, necesitan una fibra rápida, porque si no, no son capaces de detectar estímulos en el rango más alto de su capacidad de detección de frecuencias. Imagínate que tu receptor de Pacini, por ejemplo, es capaz de detectar una vibración de 800 ciclos por segundo, 800 Hz, pero tu fibra es lenta y no es capaz de manejar más de 400 impulsos por segundo, ponele. Quiere decir que el tope de la capacidad de detección es que solo vas a tener detección hasta 400. Los otros 400 se desperdician porque el sistema los interpreta con un estímulo continuo. Eso es el equivalente, en términos coloquiales. Cuando tenés un cuello de botella, es como que vos vengas y te vas a gastar $5,000 en un equipo de audio, a todo meter con amplificador y qué sé yo, una tornamesa de esas de disco profesional y todas esas cosas y todo lo último en tecnología, y querrás escuchar tu música a través de ese equipazo, pero le pones uno de esos audífonos de 100 pesos que venden en el supermercado para tu teléfono. ¿Dónde está el factor limitante? Obvio, en tus audífonos marca Patito. Cuando vos querés que un sistema responda, todos los componentes tienen que tener una respuesta congruente, ¿verdad? Y el cuello bateo, el factor limitante aquí va a ser el componente más lento. Por lo tanto, aquí yo no quiero tener que esperar a la fibra nerviosa y los receptores rápidos viajan por estas fibras a beta 1. Otros receptores que no necesitan tanta discriminación o tanta velocidad, por ejemplo, el receptor de Krauss, van a transmitir siempre por una fibra A beta, pero es una variante un poquito menos de lujo, vaya. Las fibras A beta 2 que transmiten de 30 a 60 metros por segundo. Fíjate que eso es mucho más rápido que la fibra no mielinizada. Las fibras no mielinizadas están transmitiendo de 0.5 a 2 metros por segundo. O sea que necesariamente aquí tenés una ventaja de velocidad. Y en general, todas estas fibras van a ir por un nervio periférico, por un fascículo, donde las fibras, recuerden, van clasificadas dentro del nervio periférico en fascículos donde las fibras son todas del mismo tipo. O sea que yo voy a tener, por ejemplo, un fascículo que solo lleva fibra C y otro fascículo que solo lleva fibras A delta y otro fascículo que solo lleva fibras A beta 1. O sea, dentro del nervio, acuérdate, puede haber 20, 30 diferentes fascículos y aquí los fascículos están clasificados por fibra. Todas estas fibras vienen, de hecho, son las proyecciones laterales de una neurona. Una neurona en este caso, que es lo que vamos a llamar la neurona sensitiva primaria o de primer orden. Y esa neurona sensitiva, ¿dónde vive? O sea, ¿dónde está el cuerpo neuronal? A ver. En el ganglio de la raíz dorsal. En el ganglio sensitivo de la raíz dorsal, en el caso de la médula. En el caso de del sistema del trigémino, vamos a tener una serie de ganglios, ¿ok? En el caso, por ejemplo, del trigémino, tenemos el equivalente, ¿no? Si te das cuenta aquí como estamos trabajando paralelo, el equivalente del ganglio sensitivo de la raíz dorsal, en el caso del trigémino, que se llama el ganglio de Gasser, ¿ok? ¿Te recuerdan el ganglio de Gasser? En el caso y sus equivalentes, por ejemplo, para el nervio intermediario tenemos el ganglio geniculado, en medio del hueso petroso, en uno de los lugares más inaccesibles que puedes imaginarte. Menos mal que casi nunca hay que meterse con él. Y así sucesivamente. O sea que tienen los ganglios sensitivos para el nervio trigémino, para el intermediario, para el glosofaringio y para el facial. Para el vago. Ok, que son el equivalente. Ahí residen esas neuronas. Y
Esas neuronas quiere decir que van a entrar y luego salir. O sea, entran, cuerpo, salen a través de la raíz sensitiva, obviamente de la raíz dorsal del nervio, y entran a la sustancia gris medular a través de lo que llamamos el DRESMA, el Dorsal Root Entry Zone, la zona de entrada de la raíz dorsal, que corresponde a la lámina 1. Vamos a repasar esa organización laminar, esa arquitectura. Espera. Ahí estoy. A ver. ¿Dibujo correcto? Sí. Ok. Entonces, aquí tenemos, se recuerdan, un noruego o algo así, un sueco que llamaba Rexed, organizó la sustancia gris medular que tenemos acá, ¿no? Aquí, en 10 láminas. Hoy vamos a hablar de estas 7. Lámina 1, que es el DRES. Lámina 2, la sustancia gelatinosa de Rolando, ¿ok? Lámina 3 para el sistema dorsal, para el sistema cordonal dorsal. Láminas 4 y 5, pleca 6. 4 y 5, pleca 6. Recuérdense que hablábamos en neuroanatomía que Rexed hizo su estudio en gatos, ¿ok? Y que en los gatos las láminas 5 y 6 son separadas, pero en el humano son una sola. Entonces, por eso le damos las 5, 6. Más parte de la lámina 7, pero en particular 4, 5, 6, pertenecen al sistema del cordón lateral. Ahora, vamos a cambiarle un poquito o utilizar el sinónimo para esos dos sistemas del cordón. El cordón dorsal, que es más nuevo, lo vamos a llamar el sistema neoespinal. ¿Ok? Es más moderno y por lo tanto vamos a llamar como nuevo. Mientras que el sistema del cordón lateral lo vamos a llamar el sistema paleoespinal, porque es filogenéticamente más antiguo. Okay. Ahora, repasemos la entrada de las señales. Toda señal en el sistema tiene que entrar por el DRES. ¿Ok? O sea que la primera neurona viene del receptor a través de un nervio, entra al DRES y en el DRES va a ser dos, se va a partir en dos. Parte de las fibras, aproximadamente un 30%, van a irse por lo que llamamos el tracto de Lissauer, que está aquí marcado en azul, mira. Lissauer son una serie de fibras que viajan 2 o 3 segmentos para arriba, 2 o 3 segmentos para abajo dentro de la médula. Y esto es para permitir que la señal se disperse entre varios segmentos, generalmente unos 4 o 5 segmentos. Y esto es particularmente útil porque hay muchos reflejos y muchas modalidades sensitivas que tienen que integrarse en más de un segmento a la vez, en el caso de los reflejos. Y dos, esta redirección, esta dispersión, permite que las señales sensitivas de un sector del cuerpo se traslapen. Y se traslapan porque ese es otro mecanismo de seguridad más. Suponete que yo te interrumpiera o te quitara un segmento medular de la línea, o sea, lo dañara. Las fibras están entrando por Lissauer, están entrando a los segmentos vecinos. Resultado, no hay pérdida de la sensibilidad. No tenés una franja de anestesia, sino
tendrías, si no tuvieras traslape, quiere decir que yo solo tendría que interrumpir una fibra nerviosa, un nervio raquídeo, y dejarte con una banda de anestesia. Y ya hablamos en el semestre pasado en neuroanatomía que para anestesiarte un segmento de hematoma, tengo que bloquear el nervio o interrumpir la conducción en el nervio de ese hematoma y los dos vecinos para tener una franja de anestesia. ¿Ok? Entonces, en primer lugar están entrando por Lissauer. Luego, cuando llegan al DRES, las señales van a entrar y se van a partir. Las fibras que entraron a ese segmento se van a partir en dos direcciones, medial y lateral. Más o menos 2/3 de las fibras se van hacia medial. ¿Ok? Y van a distribuirse en la lámina 3. El otro tercio que se fue al lateral va a hacer varias cosas. Primero, vamos a empezar con el sistema paleoespinal, el sistema para el dolor. Las fibras de la lámina 1 que manejan dolor van a hacer sinapsis en la lámina 2 con una neurona especializada. Es la famosa neurona de compuerta para el dolor, donde entra el sistema de modulación del dolor. Ahora, ¿por qué un sistema específico para inhibir el dolor? En primer lugar, tenemos que tener que, dejando de lado todas las connotaciones afectivas que tiene el dolor, es básicamente un sistema de alerta, o sea, un sistema que me está transmitiendo noticias. Y las noticias tienen una vigencia, una vida media limitada, ¿correcto? O sea, a mí no me interesa leer el periódico de hace 2 semanas. O sea, que digan, va a tomar posesión el Congreso Nacional. Ya vieron cómo terminó eso, ¿eh? Eso ya no es importante. De hecho, es un distractor. ¿Eh? De hecho, es un distractor en el caso del dolor. Por lo tanto, yo tengo una manera para inhibir la transmisión del dolor, porque el problema es que si yo estoy transmitiendo una señal, tomemos el caso de Allison. Y Allison está en casa de alguien y viene y ve un adornito que cree que es de porcelana. Qué bonito el adornito, pero resulta que esa persona tiene una mentalidad un poco torcida, hizo sus adornos de plomo fundido para que pesen una barbaridad, y entonces viene Allison por andar de tentona, agarra eso, como no sabe cuánto pesa, se le resbala de la mano y le cae en el pie. ¿Ok? ¿Qué te parece esa circunstancia? Horrible. Horrible. De hecho, fíjate que yo hago una cosa. Te voy a enseñar un pequeño truquito. La maldad puesta en términos prácticos. Ya te imaginas que si yo tengo uno de estos, bueno, este está en la oficina, pero una de estas cosas es extremadamente llamativa para los niños pequeños. Ok, mira la antena. Es una aguja. Ok, póngase a trastear. Imagínate uno de estos relleno de plomo y cayéndote así, punta abajo, hacia tu piecito. Mala idea, ¿va? Ahora, obviamente que si te sucede una de esas cosas, en el momento, obviamente el dolor es un sistema sensitivo útil, ¿va? Pero media hora después todavía tenés el pinchazo ahí. Obviamente ya no tenés la aguja clavada o ya quitaste el adorno de sobre tu pie. Pero la inflamación y todo sigue. Ya no es relevante y más bien te distrae. Resultado, yo meto en la lámina 2 un sistema inhibidor neuromodulador para el dolor. ¿Cómo? Fácil. Esta neurona, ahora vamos a ver la funcionalidad de la compuerta. Permíteme.
Listo. Ahora vamos para acá. En la lámina 2 tengo la compuerta, ¿va? Esta es la neurona de compuerta. Vamos a hacerla en rojo. Tiene 3 entradas. La primera, que vamos a poner aquí en negro, viene de la lámina 1. ¿Ok? Y maneja dolor. Esta obviamente es una neurona excitadora. Pero al mismo tiempo tiene 2 entradas colaterales. La primera viene también de la lámina 1, pero es inhibidora. ¿Por qué? Esta fibra negra, lámina 1, maneja, es la señal de dolor, la primaria. Mientras que la segunda señal, la que está en azul, viene del, voy a poner entre comillas, tacto. Y esta, por definición, es inhibidora. La tercera señal, que viene en verde, viene desde arriba del sector del RAFE de la formación reticular y es inhibidora. Esto es para neuromodulación. Ahora, suponete que en este momento está entrando una señal de dolor. Y, por supuesto, activa la neurona de compuerta, está la neurona roja en la lámina 2, y la neurona de la lámina 2 está pasando a esta neurona gris, que es la que maneja dolor, y esta está en la lámina 5. 5, pleca 6, ¿ok? Quiere decir que bajo condiciones normales, esta está haciendo relevo, ¿va? Vamos a poner esta para ser más claros. Lámina 2. Ahora, yo tengo 2 maneras de modular esa señal de dolor. La primera, si a vos te cayó ese adorno en el pie, Alison, ¿qué es tu primera respuesta instintiva? A quitar mi pie. Ajá. Después de que me cayó, tratar de jalarlo. Bueno, después de que quitaste el pie. Ok, la segunda respuesta. Sobarme. Sobarte. ¿Por qué? Porque entonces tenés 2 señales al mismo tiempo entrando al mismo sitio. La señal de tacto de la lámina 1 que viene por un sistema rápido que está conduciendo de 60 a 80 metros por segundo. Mientras que la señal que viene para el dolor, sí mucho, que como máximo está entrando a ¿qué? 30 metros por segundo, ¿eh? Como máximo, y probablemente a menos. Por lo tanto, la señal de tacto llega primero a la neurona de compuerta y la inhibe, ¿ok? Bajo el principio este de la línea telefónica ocupada. Si yo llamo primero, si 2 personas queremos llamar al mismo teléfono y yo marco y me conecto primero, la otra persona, pues obviamente recibe señal de ocupado. Lo mismo está sucediendo acá. Eso es inhibición competitiva. Esa es la teoría de la compuerta. El primero que llegue aquí a la neurona de compuerta es la que transmite. Por lo tanto, la señal de tacto inhibe a la señal de dolor. Ok. Mientras más intenso sea el estímulo táctil, más inhibición va a ser.
La otra manera de hacerlo es caer acá y yo puedo enviar una señal descendente de la formación reticular, más específicamente de los núcleos en la línea media, en la parte alta de la línea media, que es lo que llamamos los, ¿cómo se llama? Los núcleos del sistema inhibidor, núcleos del RAFE, en particular de un núcleo que llamamos el núcleo magno del RAFE, ¿ok? Que es el principal inhibidor del dolor. En este caso, esta neurona, el de la lámina 2, utiliza como neurotransmisor sustancia P. Y la neurona inhibidora también es conocida porque maneja un neurotransmisor, maneja beta endorfina. ¿Ok? La señal de la formación reticular, la señal endorfinérgica, inhibe completamente, es capaz de inhibir completamente la sensación de dolor. Y si tenés suficiente beta endorfina secretada y circulante en esta porción del sistema, de hecho puedes no sentir dolor, incluso en circunstancias donde son notablemente intensas, ¿verdad? El otro día estaba, bueno, te lo puedo decir, uno por experiencia personal. Bien endorfineado, no sentís nada, ¿ok? No sentís una fractura, ¿ok? Y es más, como vos podés profilácticamente secretar esa beta endorfina, también, vaya, por ejemplo, todo el mundo ha tenido esa experiencia, o creo que casi todo el mundo, de que cuando te estás sopapeando con alguien en el recreo no sentís que te duele. Que secretaste un montón de beta endorfina profilácticamente. Ahora, quiere decir que todas las señales del sistema del dolor viajan a través de esta neurona de compuerta de la lámina 2. La señal de compuerto en la lámina 2 va a viajar a las láminas 5 y 6. ¿Ok? Ahora, esa solo es parte del sistema, eso solo estás manejando dolor. Pero, ¿y el tacto protopático y temperatura? ¿Qué pasó con ellos? Aquí es donde tenés que parte de las señales viajaron hacia la lámina 4. O sea que aquí tengo un sistema partido. Mira bien, regresemos a la ilustración del libro de Guyton. Déjame ponértelo más claramente. Ya sé qué voy a hacer. Espérenme. ¿Qué voy a estar cambiando? Ahora. Sí, porque ahora solo cambio de ventana. A ver si funciona. Funciona, ¿va? Solo cambiar la ventana. Sí, doctor. Ok. Entonces veamos qué es lo que está pasando con las señales. En negro, la señal de dolor. Lámina 1, conexión en la lámina 2 a la lámina 5 y 6, dolor. Y de ahí al sistema lateral, ya veremos. Mientras que en azul, la señal de tacto. Lámina 1, copia a la lámina 2 para el sistema neuromodulador y de ahí a la lámina 4. La lámina 4 hace sinapsis y cruza, mira. O sea que tengo dos puntos de entrada aquí a la ruta. Por la lámina 4 para el tacto y temperatura, por la lámina, ¿cómo se llama? 5 pleca 6 para dolor. Ambas señales van a viajar y cruzar la línea media. Se van a hacer decusación en la lámina 10 por fuerza para salir al otro lado y distribuirse en las dos vías espinotalámicas. Aquí está aquí está el
espinotalámico lateral, las dos vías, espinotalámico lateral, y acá la vía espinotalámica ventral. Para todo efecto práctico, estas dos vías espinotalámicas lateral y ventral son parte de una misma vía que fueron separadas, o estos tractos fueron separados básicamente porque por aquí está saliendo la raíz motora y parte la vía en dos, y por eso Guyton lo dice correctamente y dice vía espinotalámica anterolateral, pero hay unos pequeños detalles acá que no termina de explicar Guyton. Primero, que la vía espinotalámica ventral, antes de formar el tracto, sube de 2 a 3 segmentos más. Quiere decir que, por ejemplo, aquí suponete que estoy a nivel de T6. Vale, para darte la vía las fibras que están en el cordón aquí entrando por T6 forman el espinotalámico lateral en T6, empiezan a formar parte, perdón, del espinotalámico lateral en T6, pero forman en el espinotalámico ventral a nivel de T3, mira. Otro mecanismo de defensa, porque nuevamente evitas que una lesión pequeña a nivel de un segmento me interrumpiera todas las conexiones. Buena parte de las señales van a viajar más arriba y me dan un mecanismo de seguridad. Primero. Segundo, el espinotalámico ventral transmite principalmente información dolorosa, casi no transporta información de tacto y temperatura. ¿Okay? No es que no lo haga, sino que la preferencia de las fibras en el sistema en el tracto ventral son principalmente fibras de dolor, mientras que el espinotalámico lateral tiende a preferir las fibras de tacto. Y acuérdense que las fibras en el espinotalámico ventral se van a ver así. Este es el tracto, ¿no? Y que están distribuidas en forma somatotópica. C, T, L, S, cérvico, torácico, lumbar y sacro, y que el porcentaje de las fibras que están viajando en un caso determinado va a depender de la precisión de la sensibilidad en este caso. Por lo tanto, aquí en este sistema tenemos una distribución somatotópica en todo el tracto. ¿Ok? Nada nuevo, ¿va? Ya hemos hablado de esas clases de cosas. Déjame limpiar nada más. ¿Qué le pasa a esto? Para ver qué es lo que pasa con el resto de la vía. Ahora, una vez que llegamos al tracto en la médula, los dos sistemas van a viajar a través de rutas independientes. Okay. Entonces, veamos primero, seguimos con el sistema lateral. En el sistema lateral, como veías, las fibras están viajando, déjame ver, cruzadas. Aquí en el caso es las fibras, y esta tontera que está haciendo, no, este es la vía dorsal. Vamos a ver dónde está la vía ventral. Y estos babosos no lo pusieron. Bueno, la haré yo. Mira lo que está pasando. Raíz dorsal. ¿Ok? Mira ahora lo que va a pasar. Entro acá. Fibra de dolor. Cruza al otro lado. Sube por el sistema espinotalámico. Mira, contralateral. Fíjate bien. Contralateral. Asciende hacia el tallo. Y aquí tenemos, acuérdense que cuando hablábamos en neuroanatomía decíamos la tríada del cordón lateral. ¿Ok? En este punto, y la vía ventral está subiendo por acá, paralela, mira, hasta que llega
al puente. En el puente estas dos se van a juntar, las dos vías espinotalámicas, para formarme el lemnisco espinal, ¿va? Y el lemnisco espinal va a entrar al tálamo, específicamente al núcleo ventral posterior lateral del tálamo, que es donde va a recibir la sensibilidad somática. Fíjate bien, del núcleo ventral posterior lateral obviamente va a ir a la corteza somatosensitiva primaria. Esa parte sí se acuerdan, ¿va? Sí, doctor. Ya, cuando usted lo dice, ya es como que, ay, ya lo vimos. Eso ya lo vieron. Para ser más específicos, vamos a ponerlo. O sea, ¿dónde está la corteza somatosensitiva primaria? Que está... ¿Dónde está el Brain Tutor? Espérate. No sé si se ve ahí. ¿Se ve el Brain Tutor? Sí, doctor, ahí está poniendo veo 1, veo 2. 1, 2, 3. Esa es la corteza somatosensitiva primaria. Todas las señales que vienen de ese complejo del núcleo ventral posterior tienen que entrar, como le dice Gaito, el complejo ventrovasal es la misma, es exactamente la misma cosa. Van a ir a parar ahí. Ok. O sea que hasta ahorita tenemos la sensibilidad de dolor y temperatura viajando por ahí. Ahora vámonos al otro sistema, el sistema cordonal dorsal, ¿ok? En paralelo. Ahora, hasta aquí tenemos esta primera parte. Ahora vámonos al sistema más moderno, al sistema de, ¿cómo se llama? Al sistema del cordón dorsal. Espérate. En el sistema del cordón dorsal, creo que es que la ilustración está en el, es que esto lo meten por todo, aquí está, mira. Esta es la misma, lo que acabo de dibujar. Mira, sistema del cordón, fíjate cómo cruzan las vías espinotalámicas hacia, espérate, aquí hay varias cosas. Espinotalámicas hacia el tálamo, pero hay otro componente y aquí lo vamos a tratar. ¿Qué pasa con el dolor y con el dolor visceral y la sensibilidad visceral? Porque hasta ahorita hemos hablado de sensibilidad somática. Ahora, en el caso de la sensibilidad visceral, nosotros tenemos dos cuestiones. Primero es el dolor de origen visceral, ¿okay? Cosas, por ejemplo, como las quemaduras o, qué sé yo, un cólico, un cólico uterino. Y dos es el estado de las vísceras, que no necesariamente implican nocicepción. Por ejemplo, el hecho de poder detectar la distensión, qué sé yo, del estómago o de la vejiga, que es un componente necesario para por supuesto, para la detección de los reflejos relacionados con el alimento. Si mi estómago está lleno, eso es una señal para... Estos no van a viajar al núcleo ventral posterior lateral. Viajan, misma ruta, entran por el receptor, caen a la lámina 1 al DRES, y de la lámina 1 se van hacia lateral y corren hasta entrar a la lámina 7 de la médula, la lámina viscerosensitiva. En esta lámina viscerosensitiva estamos aquí, mira. Vamos a ponerlo aquí arriba. Espérate. La lámina viscerosensitiva que está acá. 7. Aquí tengo un componente. Tengo la columna de Clark para el cerebelo, que trataremos cuando hablemos de cerebelo. Y tengo un sector acá para la sensibilidad visceral.
y para el dolor visceral y la comezón. Estas señales viajan nuevamente por los tractos espinotalámicos, pero van a tirar copia. En primer lugar, van a meterse hacia tiran colaterales hacia nuestra amiga la formación reticular del tracto, porque tenés un tracto pequeño aquí en el cordón ventral. Vamos a ponerlo en otro color, espérate. En azul. De aquí también por el cordón ventral, cruzando por los dos lados, de hecho este es bilateralizado. Tenemos el tracto espino reticular. Y espino, y su amigo, el tracto espino mesencefálico. Ok, ¿por qué acá? El tracto espino reticular va a manejar estas manifestaciones viscerales por dos razones. Primero, la sensibilidad visceral como tal, o sea, no nociceptiva. Por ejemplo, la distensión de las vísceras, todo lo que hablamos, eso principalmente va a alimentar a sectores que no tienen nada que ver con la conciencia. Va a alimentar a la formación reticular, o sea, los núcleos, que a su vez va a controlar los núcleos de las columnas eferentes viscerales, o sea, los núcleos de control para la actividad no consciente, ¿va? Entonces, aquí tenemos información de corte visceral entrando a la formación reticular que a su vez genera salidas, por eso espino reticular. Las salidas espinoreticulares que van a ir, las salidas de la formación reticular que van a ir hacia abajo, hacia la médula, es cierto, y también hacia el hipotálamo, ¿ok? Donde van a ser las señales que utiliza el hipotálamo para gobernar la actividad visceral. Y el otro tracto, espino mesencefálico, para el sistema de neuromodulación descendente del dolor. Cuando una señal de dolor, sea somático o visceral, entra al mesencéfalo, activa estos núcleos del sector del RAFE. Y entonces quiere decir que una vez que una señal de dolor llegue ahí, después de una demora, porque obviamente esto implica pasar por varias vías, va a empezar a señalizarle a los núcleos inhibidores del dolor que entró una señal y que después de X tiempo apaguen la señal de dolor. Porque dice, ya nos enteramos, ya es noticia vieja, apaguen esa transmisión, ¿ya? Y si te das cuenta, ahí ya establecí un arco reflejo. Dolor hacia el mesencéfalo, inhibición de regreso. Es un arco reflejo que controla la intensidad del dolor y de la sensibilidad nociceptiva. Pero la cosa no ha terminado ahí. Ahora las sensaciones viscerales van a ir a parar a un lugar. Porque, por ejemplo, tenemos el caso. Paola, ¿alguna vez has tenido un cólico, no? Sí, doctor. Ok. Si lo has tenido, quiere decir que tenés una percepción consciente de él, ¿correcto? Sí. Claro que sí, porque si no hubiera participado tu conciencia, no hubiera sabido que lo tuviste, ¿ok? Acuérdense, si no entra a la conciencia, no existe. Así de simple. Entonces, yo tengo que enviar esa información, por ejemplo, de lesión visceral a la conciencia, pero no lo voy a hacer al núcleo ventral posterior lateral, no lo hago al complejo ventrovasal. Lo voy a meter, vamos a limpiar aquí un poquito, por supuesto. Vamos a ver a dónde termina todo este relajo. Termina, espera. Mira en dónde, en los núcleos intralaminares del tálamo, entre otros, y
aquí está mal en el término de ventrovasal. Esto termina principalmente en el núcleo medio dorsal, más allá que en el núcleo ventrovasal. En el núcleo medio dorsal y en los núcleos intralaminares. Vamos a ver por qué. Los núcleos intralaminares, acordate que aumentan la actividad de todo el sistema. Por lo tanto, una señal de dolor llega a los núcleos intralaminares que aumentan la actividad de transmisión talamocortical y excitan a la corteza. ¿Ah? O es obvio que una señal de dolor va a llamar tu atención y esa es la manera de hacerlo. Enviar una señal a los núcleos intralaminares. Dos, es cierto, va a haber algunas señales que se filtran a los núcleos ventrovasales y de ahí a la corteza para localizar el dolor. Pero si te das cuenta, ese proceso de localización acá, como lo hizo de segunda mano a través de los intralaminares al complejo ventrovasal, a la corteza, te diste cuenta que esa es una información, como quien dice, de tercera mano. Y eso te explica el hecho de que el dolor visceral es mucho menos localizable. ¿Ok? Si yo vengo y me pincho con este palillo en la punta del dedo, sé exactamente dónde está la puntita del palillo. Pero un dolor visceral no sería tan, como quien dice, tan puntual. Se dice, me dolería el dedo o la mano o... porque ya no es información primaria. Más aún, el componente que va para el núcleo medio dorsal, porque ese componente va a ir a dar a la corteza límbica, la corteza que procesa la actividad emocional. Para una cosa que no se les debe olvidar, que todas las manifestaciones de dolor, y en particular el dolor visceral, tiene un componente psicoafectivo, ¿ok? O sea, y el dolor visceral tiene un componente psicoafectivo más notable que el dolor somático. Pongámoslo de esta manera, Paola. Suponete que te duele el dedo gordo del pie porque te golpeaste contra la pata de la mesa, ¿cabal? Ok. No es nada agradable, o sea que hay un componente psicoafectivo, ¿correcto? No es nada bueno, te molesta. Pero dura un rato corto, relativamente, y no te molesta tanto. Ahora, suponete que tuvieras un cólico y ese cólico te va a durar todo el día. ¿Ya? Ok. ¿Cuál es el efecto en tu percepción emocional de las cosas? Si andas con un dolor de larga evolución. Voy a estar toda irritable, o sea, cualquier cosa me va a molestar. Voy a andar toda enojada, contestona, cae mal. Bueno, ok. Iba a decir, bueno, esa es la idea de que quiere decir que hay una afectación de tu corteza límbica, porque si diferente sería, y fíjate que eso es interesante, porque hay unos procedimientos para el dolor crónico, psicocirugía para el dolor crónico, por ejemplo, la cingulotomía, que te cortan que literalmente te metemos un electrodo y te lesionamos el cíngulo. Eso se usa para pacientes de cáncer. Entonces viene un paciente de estos y le preguntas después de la cirugía y le duele. El paciente te va a decir, sí, me duele un montón, pero no me molesta. No me siento, o sea, me duele, pero... ¿no? Y te das cuenta porque eso es en particular con pacientes donde el componente afectivo los molesta mucho, ¿va? Entonces, bueno, estoy con dolor, pero están tan irritables para el dolor, tienen ideación suicida y todo, dice, ya no aguanto, quíteme el dolor porque ya no lo soporto, y ya lo tenés bien analgesiado, pero dice, no lo soporto, ya les transformó la percepción. De hecho, como ha estado tanto tiempo, hacen una cosa llamada facilitación. Y entonces como que les incrementa la intensidad percibida del dolor. Entonces, en algunos casos,
indicaciones bien específicas, lesionas el cíngulo, el paciente dice, sí, me duele, pero vale madre que duela. Yo sigo feliz, porque les quitaste el componente afectivo, ¿ok? Entonces, siempre hay que recordarse, y eso tiene sus implicaciones prácticas. Cuando estás manejando pacientes con dolor crónico, te interesa también ver el componente afectivo, porque no va a ser el primer paciente con dolor crónico que se termina suicidando. ¿Mm? A mí nunca me ha pasado, o sea, nunca he tenido un paciente suicida, pero sí los hay. ¿Ok? Entonces, sigamos con la idea. Entonces, ahí ya tengo el primer sistema, el sistema sensitivo antero o ventro lateral, y estamos manejando todas las modalidades. Mira dónde está terminando, en el núcleo ventral posterior lateral. ¿Ok? Por ahorita dejemos de lado el sistema de la columna para la cabeza, eso lo vamos a ver al final. Ahora, tengo el otro sistema. Como decía, el problema era que este sistema, muy efectivo, pero su capacidad, o si vamos a hablar en términos de computadora, su ancho de banda es bien limitado. Y como su ancho de banda es limitado, quiere decir que va a haber un tope a la finura de la sensibilidad que transmite, porque para mover cualquier cosa, mientras más fino, ocupas más datos o la cantidad de datos que estás transmitiendo es lo mismo, es mayor, perdón. Vaya, para ese efecto, y la velocidad de conducción es mayor, necesariamente. Mira, por ejemplo, tomemos las conexiones, para que veas cómo funciona, porque eso lo has visto. Ponerle que tuviéramos YouTube. Ok, estabas viendo un video de YouTube, pero te voy a poner con el reto 90. ¿Sabes cuál es ese? No, doctor. Te vas a conectar a la internet a través de la línea telefónica de Hondutel con un módem. ¿Sabes qué es un módem? Sí. Sí. ¿Sabes qué es? Ok, pero estoy hablando de los módems externos de los 90, que era una cajita que conectabas a la computadora por un lado, al otro lo conectabas a la cajita del teléfono, y entonces vos marcabas el número de tu proveedor de servicio de internet, y entonces cuando caía, entonces oía, estabas conectado, ¿ok? Y estabas conectado a 33.6, no a 33.6 megas, sino a 33.6K. O sea, 1000 veces más lento que tu conexión actual de internet. Ahora, a esa velocidad tan lenta, métete a YouTube. ¿Qué va a pasar? Aparte que la página va a tardar como 3 semanas en cargar. Cuando vos querrás ver un video y vos venís seleccionar la resolución del video y lo pones en HD, ¿qué va a pasar? Nunca le va a poder poner play. Nunca le va a dar play. Y cuando le dé play va a ir un cuadro por minuto, así. Va a aparecer una presentación de diapositivas. Si querés ver el video razonablemente, decir, pucha, voy a tener que bajar el video a 144p y entonces solo ves unos bloques así, unos píxeles grandotes moviéndose, porque no tenés el ancho de banda para hacerlo. ¿Ya? Lo mismo sucede con cualquier modalidad sensitiva, porque estamos hablando de transmisión de datos, es igual para nuestros sistemas sensitivos que si querés ver el último video de BTS. ¿Okay? Exactamente la misma cosa. Ahora, ahí eso surgió que, ese es uno. Dos, esos modem, de los cuales yo tengo buenos recuerdos, fíjate, porque vos no eras ni un mal pensamiento en la mente de tus padres, y yo estaba conectándome a lo que entonces era el internet, cuando empezaba el internet en Honduras, ¿ok? A través de esas cosas.
Y había que saberlos usar, por supuesto. Mira, el irritante más grande era que si alguien levantaba una extensión telefónica en otra parte de la casa, tu conexión de internet se caía inmediatamente. Entonces imagínate que vos estabas descargando una canción, empezaba en los MP3. Estabas descargando, no sé, la última canción de moda en MP3. ¿Y cuánto crees que tomaba descargar una canción en MP3? En serio. Como 10 minutos, 20. 40 minutos. Si tu conexión era promedio. Un MP3, 40 minutos. Yo lo puedo mover por Bluetooth de mi computadora al teléfono, creo que una fracción de segundo ahora, pero ponele, en aquel tiempo era literalmente 4 megas y medio, calidad de cassette, no era buena calidad de grabación. Eran 40 minutos, se volvía loco. Y venía pues y le faltaba, tal vez decía, del iconito ese del Windows, que salía un papelito volando y decía 98% completo y alguien levantaba la línea telefónica. Tu descarga. Espérate, y no solo eso, sino que además, como estabas conectado a través de los muchachitos de Ondutel, cuando Ondutel era una compañía que servía, bueno, nunca sirvió, pero cuando estaba en funciones, te estaban cobrando una llamada de 40 minutos. La cuenta telefónica rapidito se te iba para arriba. ¿Ok? No es como ahora, yo pago, qué sé yo, pagas 500 pesos de tu conexión de internet y es 24 horas, 7 días a la semana y puedes estar descargando todas las películas imaginables y tenés el espacio y no te cuesta un centavo más. Antes pagabas por minuto de conexión al internet. Eso era te conectabas con propósito, ¿ok? No sé, nada de estar metido 6 horas viendo, ¿cómo se llaman esas cosas? TikToks, ¿ok? Bueno, voy a estudiar medicina, no creo que tenga 6 horas libres para ver TikToks, pero nunca se sabe. Ok, entonces, a lo que concluimos es que necesitábamos un ancho de banda mucho mayor. Ahí es donde entra este sistema. Y lo que te decía, las conexiones de internet eran lentas porque imagínate, tenías que mandar la señal de tu computadora a tu modem, de tu modem por teléfono a la central de la central de Ondutel a la compañía que te vendía el servicio de internet, que a su vez la mandaba por modem, supongo, tal vez un modem más rápido, a donde quiera que fuera. O sea, había como 20,000 paradas y cada parada implicaba una demora de 1 milisegundo. ¿Te imaginas lo que hubiera sido? Claro, no existían todavía. Jugar en línea con esa demora. Nadie de ustedes juega en línea, gamer. Sí. Mario, doctor, es gran gamer. Mario, ok. Te lo voy a poner así. Vas a jugar. Decime uno. Uno en línea. Vaya. Jugar Warzone. Warzone, ok, está bien. Pero te voy a poner ping de 950 milisegundos y latencia de 650. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece jugar? Es injugable. Eso es injugable, o sea, imagínate estar lagueado por un segundo. No, y eso que es Warzone. Imagínate yo que estoy, por ejemplo, volando y estoy jugando en War Thunder. Un segundo y estoy tratando de aterrizar en el portaaviones. Va a otro lado. Puedes imaginar la untada que me voy a dar. No se podía. Entonces, cuando vos metes demoras, tanto en el sistema nervioso central como en el internet, lo que estás haciendo es que estás trabajando lagueado. Y si vas a trabajar así, lagueado, no te sirve para nada. No te sirve para nada. Vas a estar viendo lo que pasó hace un segundo, hace 2 segundos, o sintiendo lo que pasó hace 2 segundos, para entonces ya te clavaste ¿cómo se llama? La aguja que estabas manipulando, para entonces ya el objeto que querías, no sé, el bicho que querías atrapar ya se te escapó. Necesitas un sistema más rápido. Entra el sistema del cordón dorsal.
Y este sistema es más directo. Veámoslo aquí. No, este no. Perdón. Aquí. A ver. Espérame, ¿qué le pasa a esto? Ahí va. Ahora mira acá. Vamos a ver. Quitemos esto. Línea dorsal. Ahora mira qué es lo que está pasando. El sistema tiene dos tractos, ¿va? El tracto gracilis y el tracto cuneiforme. Para efectos de nuestra discusión son un solo tracto. ¿Ok? Un solo tracto porque los dos realmente, esa es una división anatómica, pero no una división funcional. Mira qué es lo que está sucediendo. Aquí tengo una entrada. Fibra, ganglio de la raíz dorsal, lámina 1 y de la lámina 1 se dirige hacia el medial y bajan directo sin detenerse a la lámina 3. O sea que aquí la fibra entra acá, mira. Entra, lámina 1 se va para medial y entra directo a la lámina 3. Mira que es una sola neurona entre el receptor que está acá, ganglio sensitivo de la raíz dorsal, y una sola neurona hasta llegar a la médula. La segunda neurona de la cadena, ¿ok? La segunda, acordate del tracto del Lissauer, no me interesa porque ese solo estás derivando la fibra, no estás haciendo ninguna sinapsis. La segunda neurona de la cadena está en la lámina 3 y en la lámina 3 estas neuronas viajan directo hacia el cordón dorsal para el tálamo. O sea que estamos aquí, mira, entra la lámina 3 y se va recto. No hace ninguna escala en la médula. La única diferencia es que acá los tractos, el tracto se mira así, mira, tenés el tracto gracilis y el tracto cuneiforme. El tracto cuneiforme me está llevando de acá señales que van de C1 hasta T6 más o menos. Mientras que el tracto gracilis, sus señales reciben de T7 hasta el final del sacro. Vamos a decir ese 5 por convención, ¿va? O sea que mira que es el mismo tracto, pero está partido, porque el tracto cuneiforme termina más arriba. Ahora, estas señales van a llegar hacia el bulbo. Y en el bulbo, ¿se acuerdan que había, cuando hablábamos de los cortes, teníamos un nivel que decíamos la formación y decusación del lemnisco medial? Quiere decir que esa segunda neurona termina aquí en los dos núcleos que forman el lemnisco medial, el núcleo gracilis y el núcleo cuneiforme. Entonces, en el núcleo gracilis y cuneiforme van a hacer dos cosas. Primero, se van a juntar las dos, ¿ok? Se van a juntar las dos para formarme el lemnisco medial. Primero. Número 2, más importante, me van a filtrar la información. Fíjate bien, me van a filtrar, van a descartar la información redundante, ¿ok? También, porque aunque tenés más ancho de banda, tampoco es que es infinito. Tercero, van a hacer la decusación y van a cruzar al otro lado. O sea que en la médula, la señal viaja por un cordón ventrolateral de este lado y un cordón dorsal del otro. O sea que están bilateralizados. Eso implica que una lesión de una hemimédula nunca te quita toda la sensibilidad. Pero ya una vez en el tallo, sí, tienes que cruzar al otro lado para unirse y van a viajar ahora el lemnisco espinal por este lado, ventralmente, y el lemnisco medial junto a él, pero los dos ahora ya van por el, como dice, sincronizados en cuanto al lado, para terminar en el núcleo ventral posterior lateral también y juntarse. Fíjate que en el núcleo VPL
se están juntando los dos sistemas sensitivos, el sistema viejo y el sistema nuevo, y de ahí van a viajar hacia la corteza somatosensitiva primaria. ¿Ok? Bueno, mañana vamos a terminar de ver ese sistema de la cara, que es muy parecido, y vamos a hablar también de, pero solo déjenme ver qué es lo que entra para mañana. La continuación de esto, y vamos a empezar a ver la neurofisiología de la visión, ¿ok? Aparte del ojo en particular como órgano. Entonces van a leer el capítulo de ojo, van a revisar dolor y sensibilidad visceral, que vamos a terminar de ver mañana, un pedacito como de 20 minutos, y ahí vamos a entrar en la neurofisiología visual, ¿ok? ¿Preguntas? Vayan a estudiar neuroanatomía, por favor. ¿Preguntas? Sí, doctor, ahorita vamos a ir a repasar. Sí, definitivamente. ¿Ok? Pero hasta ahorita, si te das cuenta, son cosas, como te dije, son cosas que ya hemos visto. O sea, no es hasta que no aplique revisión, no estoy metiendo material nuevo, solamente es que tienen que ponerse al día. Entonces, si no hay nada más, entonces nos vemos mañana. ¿Ok? Bye. Listo. Bien. Gracias, doctor. Feliz día. Ok, bye. Muchas gracias, doctor. Bye. Feliz día. Ok, bye.